Antes de comenzar, apaga la luz. Lo que estás a punto de escuchar es una experiencia real, que podría pasarle a cualquiera que trabaja solo por las noches. En Nocturnia contamos historias que desvelan lo que se mueve cuando el mundo duerme. Y si quieres seguir explorando estos relatos que se quedan contigo, incluso después de cerrar los ojos, suscríbete ahora. Nocturnia abre sus puertas. Pero esta noche, quien entró no debería haber estado ahí. Bueno, trabajaba en el turno de noche en un hotelito y esto pasó hace como un año. Pero sigo pensando en ello todo el tiempo porque me asustó muchísimo. Y no sé qué plan tenía ese tipo ni qué intentaba hacer. Y, sinceramente, me da asco recordar cuánto tiempo estuvo allí, y que ni siquiera me di cuenta de que no debía estar allí. El hotel era pequeño, de solo 3 plantas y unas 40 habitaciones en total. No era un lugar concurrido. Normalmente solo teníamos unas 10 o 15 habitaciones ocupadas entre semana. Trabajaba de 22:00 a 6:00. Normalmente era muy aburrido y tranquilo, lo cual me parecía bien. Simplemente me sentaba detrás del mostrador, hacía papeleo, a veces miraba las cámaras y a veces veía YouTube en mi teléfono si no tenía señal. El vestíbulo no era grande, solo el escritorio y unos sofás a un lado, con un televisor y unas máquinas expendedoras en la esquina. Detrás del escritorio había una pequeña oficina con una computadora, una silla y una ventana de cristal para poder ver el vestíbulo desde allí. Por la noche, las puertas principales se cerraban automáticamente, así que los huéspedes tenían que abrir el timbre, y yo pulsaba un botón para abrirlos. Normalmente no pasaba nada después de medianoche, salvo algún que otro invitado que llegaba tarde. Pero una noche, este hombre llegó sobre las 11:00 y todavía me revuelve el estómago al recordarlo. Llamó a la puerta y lo abrí. Parecía de unos 40 años, alto, algo delgado, pero no demasiado, y llevaba vaqueros, una gorra de béisbol y una mochila. Se acercó a recepción y preguntó si teníamos habitación para pasar la noche. Le dije que sí, y le di el precio. Asintió y sacó una tarjeta. La pasé y le di la llave de la habitación 214 del segundo piso. Recuerdo que me miró un segundo más de la cuenta antes de irse. Tenía una expresión vacía, y sus ojos se clavaron en mí unos 3 o 4 segundos después de que le di la llave. Luego se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Nada parecía peligroso al principio, pero fue suficiente para que me fijara en él. Después me recosté en la silla y jugué un rato con el móvil. Alrededor de la medianoche, levanté la vista y ya estaba de vuelta en el vestíbulo. No se acercó al mostrador. Simplemente pasó junto a mí y se sentó en la sala de estar con los sofás. La tele no estaba encendida, pero él simplemente se sentó frente a ella. Pensé que quizá no podía dormir o algo así. Algunos huéspedes a veces pasan el rato en el vestíbulo, así que no le di mucha importancia. Pero después de media hora, me di cuenta de que estaba sentado allí sin hacer nada. No estaba con el móvil ni leyendo. Ni siquiera se estaba quedando dormido. Estaba mirando fijamente la pantalla en blanco. En un momento dado me levanté para coger agua de la máquina expendedora. Y al cruzar el vestíbulo, lo sentí girar la cabeza y observarme todo el camino. No lo miré directamente, pero pude sentir su mirada fija en mí hasta que volví al mostrador. Me dio una sensación muy incómoda. Alrededor de la 10 a.m., estaba revisando el sistema de reservas en la computadora porque estaba aburrido. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Abrí la lista de habitaciones ocupadas y vi que la habitación 214 estaba libre. Murmuré algo y volví a verificar, porque literalmente había registrado a este tipo una hora antes. Pensé que tal vez me había equivocado. Así que revisé los registros de entrada y no había nada para él, ni nombre, ni cargo, nada. Luego entré en la pantalla de transacciones para asegurarme de que su tarjeta se hubiera procesado antes y no aparecía ningún pago. Recuerdo que me sentí fatal porque juré que pasé su tarjeta y sonó como si funcionara, pero no había nada en el sistema. Fue entonces cuando cogí el teléfono y llamé a la habitación 214. Sonó como 10 veces, pero nadie contestó. Luego, revisé el registro de entrada con tarjeta que indica si la puerta de esa habitación estaba abierta esa noche,
y no aparecía nada. Nadie había entrado. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera había entrado después de que le di la tarjeta. Miré hacia el salón y allí estaba, sentado, mirando la tele que ni siquiera estaba encendida. Empecé a sentir una sensación horrible en el pecho. Me quedé allí, debatiendo qué hacer. Una parte de mí pensó que quizá el sistema simplemente falló, pero el hecho de que la habitación no tuviera registro de entrada ni cargo dejaba bastante claro que ni siquiera se había registrado. Esperé otros 15 minutos observándolo. Alrededor de la 1:30, me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Volteó la cabeza, me miró sin expresión alguna y me dijo que simplemente no podía dormir. Luego volvió a mirar el televisor. Asentí y volví a mi escritorio, pero me temblaban las manos. Alrededor de las 2, me di cuenta de que ya no estaba sentado en la sala. Se me encogió el estómago, al instante, porque no lo vi en el vestíbulo. Recorrí la zona con la mirada y lo vi de pie al final del pasillo, junto a los baños, medio oculto en la oscuridad. Estaba inmóvil. Lo miraba constantemente, fingiendo estar en la computadora. Se quedó allí un rato y luego regresó lentamente y se sentó en la sala como si nada hubiera pasado. Llamé a mi jefa a casa y le expliqué lo que pasaba. Parecía cansada y me dijo que lo vigilara y que llamara a la policía si hacía algo amenazante. Recuerdo haber colgado y pensar que ya me sentía amenazado, pero no sabía qué más hacer. Después de eso, revisé las cámaras de seguridad. Lo vi en la cámara del pasillo del primer piso. Caminó todo el pasillo, se detuvo al final. Se quedó allí varios minutos y luego regresó. Más tarde bajó a la escalera y se quedó allí unos 10 minutos. No sé qué hacía allí. Cada vez que levantaba la vista del ordenador, él estaba en otro sitio, cerca de las máquinas expendedoras o junto a los ascensores. Una vez, justo en la esquina del vestíbulo, donde la luz no daba bien, me miraba fijamente. A las 3:30 ya no pude más. Así que llamé a la línea de policía para emergencias y expliqué que había un hombre en el hotel que no creía que fuera huésped. Dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, noté que se movió de nuevo, esta vez más cerca del escritorio. Estaba de pie, a unos 4,5 metros de distancia, observándome. No parpadeó mucho, y desde luego, no habló. Simplemente me miraba fijamente, como si tuviera un problema de visión. Fingí escribir algo en la computadora, pero estaba tan asustada que apenas podía respirar. Alrededor de las 3:50, sonó el timbre y pensé que quizá ya era la policía, pero era otro cliente que regresaba tarde. Lo abrí rápidamente y el hombre giró la cabeza y lo vio pasar. Noté que lo seguía con la mirada todo el vestíbulo. Eso me asustó aún más porque era como si lo estuviera observando. Unos minutos después, el hombre volvió a desaparecer. Revisé las cámaras y lo vi parado afuera de una de las habitaciones de invitados en el primer piso, como si estuviera ahí parado. Así que fue entonces cuando llamé al 911. Les dije que estaba afuera de una habitación de invitados y que no sabía qué intentaba hacer. Dijeron que la policía estaba en camino. No aparté la vista de la cámara, y él se quedó parado en la puerta unos 3 minutos. Luego regresó lentamente al vestíbulo. Al volver, se acercó directamente al mostrador y se inclinó sobre él. Me miró y me preguntó si había comida. Su voz era tan baja que resultaba inquietante. Le dije que había máquinas expendedoras en la esquina. Me dedicó una leve sonrisa y se marchó. Me quedé allí sentado, mirando el reloj, rogándoles a los policías que llegaran. Finalmente, sobre las 4:10, aparecieron 2 agentes. Los abrí y los señalé directamente. Estaba sentado de nuevo en la sala. Se acercaron y conversaron con él unos minutos. Le pidieron su identificación y le hicieron preguntas que no pude oír. Luego lo acompañaron a la salida. Uno de los agentes regresó y explicó que el tipo no era huésped. La tarjeta de crédito que me dio era robada y no tenía maletas ni reserva. Solo había estado fingiendo para que pudiéramos acceder al edificio. Lo acusaron de allanamiento y de robar la tarjeta. Después de que se fueron, me quedé allí temblando hasta que terminó mi turno. Cada vez que miraba las cámaras,
Esperaba volver a verlo. Lo que más me desquició fue darme cuenta de que llevaba horas dentro del hotel, deambulando y parado afuera de las habitaciones, observándome desde diferentes puntos. Y ni siquiera se suponía que estuviera allí. No tengo ni idea de cuál era su plan, pero sé que no era bueno. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Música. Me llamo Meredith. Tengo 24 años y trabajo en el turno de noche en una gasolinera pequeña cerca de la carretera County Road 11. Es el tipo de lugar que la mayoría de la gente ni siquiera nota, a menos que se haya quedado sin gasolina o esté completamente perdida. Acepté el trabajo porque era tranquilo y predecible. Me gustaba, o al menos antes. Empezó un jueves por la noche, sobre la 1:00 cm. El aire afuera era húmedo y quieto, y el zumbido de las luces del techo me había estado irritando todo el turno. Estaba a punto de meter en el microondas un rollo de canela que ni siquiera quería cuando sonó el timbre. Entró un hombre, de unos 40 y tantos, quizá mayor. Llevaba un abrigo verde, el pelo revuelto y los labios secos, como si no hubiera sonreído en años. No se dirigió al café ni a las patatas fritas como la mayoría. Simplemente se quedó de pie junto al mostrador, mirándome con una extraña familiaridad. «Hola», dije, forzando una sonrisa educada. Entonces el hombre dijo, «Siempre trabajas hasta tan tarde». Parpadeé y dije, sí, casi todo». Sonrió. Luego añadió, «Ya me lo imaginaba, he pasado por aquí varias veces, siempre me he dado cuenta de que siempre eres tú». Eso me inquietó más de lo que dejé ver. «Ah, sí, claro, un pueblo pequeño», dije. No se fue. Meredith, ¿verdad? Me quedé paralizada, no llevaba etiqueta con mi nombre. Estaba a punto de preguntarle cómo lo sabía, pero añadió que tengo buena letra y señaló la pizarra donde había escrito: «El café con canela ha vuelto. La mayoría de la gente se pinta los ojos como círculos. Tú usas pequeñas líneas. Es muy específico, considerado». No respondí. No compró nada. Se quedó allí un minuto más observándome como si estuviera estudiando mis reacciones. Entonces asintió. «Soy Paul», dijo. «Solo curiosidad, nada más». Y luego salió a la niebla. Después de eso, empezó a aparecer de repente. No todas las noches. No lo suficiente como para que se notara que era un acosador, pero sí con la suficiente frecuencia como para que dejara de pensar que era una coincidencia. A veces entraba. A veces, simplemente se quedaba sentado en su coche, cerca del aparcamiento, con las luces apagadas. Una noche intenté ignorarlo. Entró, compró una botella de agua y se quedó allí como siempre. «Estás más callada esta noche», dijo. «Turno largo», murmuré. Miró lentamente la tienda, como si estuviera haciendo inventario. «Debe ser muy solitario. Solo tú aquí afuera en la oscuridad, sin nadie más en kilómetros», dijo. «Estoy bien», respondí. Se apoyó en el mostrador. «¿Alguna vez te da miedo ser una mujer sola por la noche?» Su voz no era amenazante. Eso fue lo que lo empeoró. Era curioso, neutral, como si preguntara por el tiempo. Retrocedí y pregunté, «¿Necesitas algo más?» Inclinó la cabeza. «Siempre mantienes cerrada la puerta de la trastienda. ¡Qué listo! Me di cuenta de que la revisas alrededor de las 2:00 a.m. casi todas las noches». Se me revolvió el estómago. No respondí. «Te dejo que vuelvas a lo tuyo», dijo con una sonrisa suave, casi de disculpa. «No quise incomodarte». Luego volvió a salir. Después de esa noche, empecé a caminar hacia mi coche con las llaves entre los dedos. Guardaba una palanca debajo de la encimera. Cambié las cortinas de mi apartamento y empecé a ducharme con la puerta del baño cerrada, incluso cuando no había nadie más en casa. Había noches que no venía. A veces, pasaba una semana entera sin verlo, pero no ayudaba. De hecho, lo empeoraba porque nunca sabía cuándo reaparecería. Como aquella vez que volví de mi descanso de 10 minutos y encontré una Polaroid en el mostrador. Era yo rellenando el depósito del lavaparabrisas detrás de la gasolinera. Fue tomada de cerca esa noche. Demasiado cerca. No había ninguna nota, pero el punto diagonal en la palabra IM y la palabra windshield en la etiqueta del contenedor
estaban rodeados con tinta roja. La siguiente vez que entró, le dije que se fuera. Le dije que si se quedaba, llamaría a la policía. Paul simplemente asintió. Lo entiendo, he sido demasiado atrevido. Me has estado siguiendo, dije con la voz entrecortada, y odiaba que así fuera. Creo que eres de esas personas acostumbradas a que las malinterpreten. ¿Cansado? Para entonces ya estaba llamando al 911. No me detuvo. La policía llegó enseguida y él no se resistió. Se quedó allí parado, con los brazos a los costados esperando. Registraron su coche y encontraron un bloc de notas lleno de fechas y horas. Era mi horario. Notas sobre mi paseo, mi ropa, la compra. En una página, mi nombre estaba escrito una y otra vez, en círculos cada vez más apretados, hasta que se convirtió en garabatos. No dejaba de decirles lo mismo a los policías. Simplemente noté cosas. Soy un tipo curioso. La orden de alejamiento se aprobó esa semana. Ahora ya no trabajo de noche. Ni siquiera vivo en el mismo pueblo. La empresa me trasladó a otra comisaría, a 2 horas de distancia. Pero incluso ahora, cuando conduzco a casa y veo las luces de los coches detrás de mí durante mucho tiempo, siento un hormigueo en la nuca. Y a veces todavía pienso en cómo pronunció mi nombre, como si ya supiera cómo sonaría en su boca, como si lo hubiera estado practicando. Quiero empezar diciendo que, mientras escribo esto, me pasó justo anoche. Trabajo en el turno de noche en una gasolinera abierta a las 24 horas. Tengo 22 años y llevo trabajando allí casi 2 meses. Trabajo en el turno de fin de semana, de jueves a sábado. Mientras tanto, otro compañero, a quien llamaré Max, por privacidad, trabaja entre semana, de domingo a miércoles. Mi compañero Max y un amigo suyo, a quien llamaré Ben, llegaron a la estación sobre las 2:30 a.m. para tomar un café y saludar. Max y su amigo habían consumido setas alucinógenas un par de horas antes de llegar, así que cuando los vi, todos estaban riendo y, sinceramente, fue pura diversión para mí. Mientras hablábamos de cosas sin sentido, Ben comentó que había un coche aparcado en el estacionamiento, con las luces apagadas pero en marcha, con alguien dentro, que había estado allí antes de que ellos llegaran. Dijo que, cuando le preguntó al tipo, este le dijo que estaba esperando un pedido de DoorDash. Normalmente, no era raro que los DoorDashers esperaran en su coche mientras preparábamos un pedido. Lo raro fue que no había recibido ningún pedido en casi 2 horas. Pasé la mayor parte de la noche limpiando en la parte trasera de la tienda, lejos de las cajas y de la entrada, así que ni siquiera podía ver el aparcamiento. Lo dejamos pasar y los 2 chicos salieron a fumar un puro y a jugar con el perro de Max, que habían traído. Al principio no le di mucha importancia, pero una vez solo me pareció un poco raro, ya que no sabía cuánto tiempo llevaban allí antes de que llegara mi compañero. 1 hora después, volvieron a tomar más café. Fue entonces cuando Max me contó que el coche había estado aparcado en un sitio que, ni siquiera al acercarme a la caja registradora, pude ver debido a la pared. Me contó que durante toda la hora que estuvieron jugando con su perro y fumando en el aparcamiento, el hombre del coche alternaba entre mirarlos y parecer estar enviando mensajes de texto. Cuando Ben se dio cuenta, en su estado de euforia, se acercó al coche y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué nos miran? En ese momento el hombre intentó fingir que no hablaba inglés. Al no funcionar, cambió al inglés y empezó a decir que debía de haberse equivocado de dirección, antes de salir corriendo del aparcamiento. Definitivamente estaba más drogado que Max en ese momento. Pero lo que lo hizo realmente escalofriante fue que Max dijo que el auto parecía nuevo y no tenía matrícula. También notó que había un montón de mantas en la parte trasera, suficientes para esconder a alguien debajo. Y cuando confrontaron al hombre,
Otro auto acababa de entrar al estacionamiento con las luces apagadas. Un coche que también parecía nuevo y sin matrícula. Y en cuanto el primer coche empezó a alejarse, el que acababa de llegar lo siguió inmediatamente. Max se quedó otros 15 minutos antes de que salieran y me dijo que tuviera cuidado y estuviera atento. Sobre las 6:00 volvió a tomar más café y estaba definitivamente sobrio. Así que hablamos más sobre ello. Dijo que el tipo se comportó de forma muy sospechosa todo el tiempo que estuvieron allí, mirando constantemente su teléfono y observándolos, así como la entrada del estacionamiento y las puertas de la tienda. Incluso él admitió que estaba asustado, y una vez que se le pasó la borrachera, quiso ver cómo estaba para asegurarse de que estaba bien. Ambos decidimos que, de no haber estado allí, todo esto podría haber terminado de varias maneras. No sé si fue pura coincidencia, o si esos dos coches planeaban hacerme algo en cuanto Max y Ben se fueran y me quedara sola. Puede que lleve un cuchillo encima para protegerme, pero mi intuición me dice que, por lo que describieron, si hubiera habido varias personas, no habría sido nada bueno. Y si no hubieran estado ahí, jugando como niños en el estacionamiento, algo terrible podría haberme pasado. Trabajo de nuevo esta noche y les avisaré si pasa algo durante mi turno. Ojalá no tuviera noticias suyas, pero las tengo. El auto regresó durante mi turno. Así fue. Eran alrededor de las 3:00 a.m. Estaba fregando el suelo cuando entraron 4 tipos a comprar café y algo para picar. Les estaba cobrando cuando uno de ellos me preguntó si sabía algo del coche que estaba al fondo del aparcamiento con las luces apagadas. Miré al hombre y le pregunté qué coche era. Luego me dijo que había lo que parecía un Subaru nuevo, sin matrícula, circulando con 2 tipos discutiendo en los asientos delanteros. Sentí un vuelco en el estómago al decir esto. Les conté que un coche con la misma descripción había estado estacionado la noche anterior, pero solo había un hombre dentro, que supuse era el líder del grupo. Me contó que mientras cargaban gasolina, se fijaron en el coche tal como estaba cuando llegaron y cómo se quedó allí mientras llenaban el tanque. Me lo contó mientras se dirigían a la puerta, al pasar junto al coche, ya que estaban en el surtidor más alejado. Dijo que, al pasar, oyeron a un hombre que no gritaba, pero sí hablaba bastante alto y señalaba hacia la puerta de la tienda. Al pasar, uno de ellos empezó a caminar hacia el coche para preguntar si todo estaba bien. Cuando los del coche finalmente los vieron, dieron marcha atrás y se marcharon. Les dije que creía que era el mismo coche de la noche anterior, el que había estado actuando de forma sospechosa cuando había otros en el aparcamiento. Y cuando lo confrontaron, pareció entrar en pánico antes de marcharse, seguido por otro coche. Parecían alarmados y se ofrecieron a quedarse conmigo un rato para asegurarse de que no volvieran. Les pregunté si estaban seguros, y cuando me dijeron que no había problema, se quedaron unos 20 minutos antes de que todos decidiéramos que probablemente estaba a salvo. Les di las gracias de nuevo y les dejé que les rellenaran el café gratis antes de que se fueran y me dejaran solo. No pasó nada más el resto de mi turno. Pero estuve muy atento cuando finalmente tuve que salir a cambiar la basura en el surtidor. Lo que más me asusta es que no vi este coche ni una sola vez, pero varias personas me advirtieron. Al principio pensé que solo era paranoico y que no era nada, pero que el mismo coche apareciera 2 noches seguidas, casi a la misma hora, y se estacionara en un lugar que no se veía desde la caja ni desde las ventanas delanteras, me hace preguntarme si mi paranoia está justificada. Si lo está, me alegro de que viniera otro grupo de gente para no estar solo si los del coche hubieran decidido entrar. Por suerte, no trabajo los próximos días y solo puedo esperar que cuando vuelva a trabajar, el coche no aparezca. Música. Me llamo Daniel. Tengo 29 años y trabajo en el turno de noche en un pequeño motel rural. No es una cadena, solo un hotel familiar de 2 plantas y unas 25 habitaciones en total. Suelo trabajar de 22:00 a 06:00. El motel no tiene mucho tráfico por la noche. Quizás se registren un par de huéspedes después de medianoche si alguien está de paso, pero la mayor parte del tiempo está en completo silencio. Por eso acepté el trabajo. No soy muy sociable,
Así que sentarme en un edificio vacío la mayoría de las noches me viene bien. Está distribuido de esta manera: una oficina principal con la recepción, algunas sillas, una cafetera y un pequeño expositor de folletos. Detrás del escritorio hay un pasillo que lleva a una trastienda. Esa trastienda es como una especie de sala de estar. Tiene otro escritorio, un sofá, una mini nevera y un televisor colgado en la pared. Lo mejor es que hay un pequeño altavoz ahí atrás que suena cuando alguien toca el timbre en recepción. Normalmente me siento en la parte de atrás, veo algo en mi portátil, quizá me echo una siesta en el sofá, y luego, cuando oigo el timbre, me levanto y voy a la entrada. Llevo trabajando allí lo suficiente como para conocer el ritmo habitual del lugar. El edificio a veces se llena, la calefacción hace un ruido seco, y la puerta principal vibra cuando un huésped usa su tarjeta llave fuera del horario de atención. Todos esos son sonidos normales. Pero lo que pasa con trabajar en el turno de noche es que incluso las cosas normales pueden irritarte si piensas demasiado en ellas. Y a veces, las cosas que parecen normales al principio resultan no serlo. Esto ocurrió un martes por la noche, allá por el otoño. Hacía frío afuera, quizá alrededor de 4 grados, y el estacionamiento estaba vacío, salvo por 4 o 5 autos de huéspedes. Eran alrededor de las 2:00 a.m. cuando oí el timbre. Me levanté del sofá del fondo y entré en la oficina principal. Al llegar, no había nadie en el mostrador. El vestíbulo estaba vacío. Miré hacia afuera por las puertas de cristal, pero la calle estaba oscura y aparentemente vacía. No había coches entrando, ni luces delanteras, ni nada. Pensé que quizá me lo había imaginado, pero el timbre suena alto y claro, así que supe que no. Me quedé allí un minuto, esperando a ver si alguien llegaba tarde, pero nadie llegó. Así que volví a la sala. Me senté en el sofá, saqué el teléfono y me puse a navegar un rato. Ni siquiera 10 minutos después, el timbre volvió a sonar. Me levanté de un salto y entré rápidamente a la oficina principal, pero, una vez más, estaba vacía. Esta vez se me erizó el vello de la nuca. Fui a la puerta y salí. El estacionamiento estaba igual que antes. Todos los autos estaban estacionados con las luces apagadas, y no se veía movimiento por ningún lado. La calle también estaba completamente vacía. Caminé hasta el borde de la acera y miré a ambos lados, pero no había ni una sola señal de vida. Volví adentro y me senté detrás del mostrador de recepción en lugar de ir a la parte de atrás. Pensé que tal vez algún borracho me estaba tomando el pelo, una especie de idiota. Quizá el hijo de algún huésped lo pensó gracioso. Pero, después de estar sentado allí 15 minutos sin que pasara nada, empecé a relajarme de nuevo. Me recosté en la silla, abrí mi portátil y pensé que era una de esas cosas raras de las que me reiría más tarde. Entonces, volvió a sonar el timbre. Levanté la cabeza tan rápido que me dolió. El vestíbulo seguía vacío, sin nadie a la vista. Se me puso la piel de gallina. Me levanté y rodeé la recepción para asegurarme de que no hubiera nadie escondido. Pero no había nadie. Revisé los baños del vestíbulo. Incluso volví a salir. Nada. Caminé un poco por el estacionamiento, iluminando con la linterna del teléfono. Pero estaba todo en silencio. Volví adentro y fue entonces cuando decidí probar algo diferente. En lugar de volver a la sala, me senté en la silla justo detrás de recepción. Si alguien andaba merodeando y tocaba el timbre solo para molestarme, quería estar allí para atraparlo. Bajé un poco las luces del vestíbulo para que la habitación quedara en penumbra y me quedé allí sentado, escuchando. Había tanto silencio que cualquier pequeño sonido me sobresaltaba. El tic-tac del reloj en la pared sonaba más fuerte de lo habitual. El refrigerador de la trastienda se encendía y zumbaba. Cada 2 minutos, el edificio crujía al asentarse. Me senté allí con los brazos cruzados, mirando la campana del mostrador. Pasaron 15 minutos, luego 20. Empecé a sentir pesadez en los ojos, y pensé que tal vez se había dado por vencido. Incluso llegué a pensar que me lo había imaginado todo. Justo cuando me estaba relajando y dormitando, sucedió. Sonó el timbre. Solo que, esta vez,
Vi la causa. Unas manos pálidas salieron de debajo del mostrador y tocaron el timbre justo delante de mí. Me levanté tan rápido que estoy seguro de que la silla casi se cae, y corrí por el pasillo hacia la oficina de atrás. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. Me quedé allí de pie, en la oscuridad, con el pecho latiéndome. Mi mente daba vueltas, intentando imaginar cómo podía haber alguien ahí abajo. El escritorio no tiene mucho espacio debajo, pero es suficiente para que alguien se agache si se apretuja. Eso significaba que habían estado escondidos a pocos metros de mí, esperando. Me obligué a mirar los monitores de seguridad. Había 4 cámaras, una en el vestíbulo, otra en el pasillo y 2 en el estacionamiento. En la señal del vestíbulo, vi que la silla aparentemente se había volcado con las prisas. El mostrador parecía vacío. Entonces, en la esquina inferior del marco, vi movimiento. Una cabeza asomó por detrás del escritorio. No pude distinguir detalles, solo la silueta y el brillo de unos ojos que miraban fijamente a la cámara. Me aparté del monitor. No podía mirarlo. Tomé mi teléfono y llamé al 911 con manos temblorosas. Le susurré al operador que alguien había entrado y se escondía en el vestíbulo. Me dijo que me quedara donde estaba y que los agentes venían en camino. Mientras hablaba por teléfono, miré el monitor. La cabeza de la persona desapareció. Y entonces la vi salir arrastrándose de detrás del escritorio a gatas. Se arrastró hasta la puerta y se levantó. Era alto, llevaba una sudadera con capucha bien ajustada y estaba encorvado. Entonces se dio la vuelta y empezó a caminar por el vestíbulo como si buscara algo. Luego se dio la vuelta y salió del encuadre de la cámara hacia el pasillo que conducía a la trastienda. Apreté la espalda contra la puerta cerrada. Un instante después, el pomo vibró. Solo una vez, un traqueteo muy lento y luego nada. El operador no dejaba de preguntarme si estaba bien, pero no pude responder durante unos segundos porque sentía que se me cerraba la garganta. Después de lo que me pareció una eternidad, oí pasos lentos que se alejaban. Corrí de vuelta al monitor. El hombre estaba paseándose de nuevo por el vestíbulo. En un momento dado, se paró frente a las puertas de cristal y se quedó mirando hacia afuera como si esperara a alguien. Luego, se acercó al expositor de folletos y empezó a hojearlos como si estuviera matando el tiempo con sarcasmo. Los minutos transcurrían lentamente. Finalmente, vi luces azules y rojas parpadeantes a través de las cámaras del aparcamiento. La policía se detuvo. 2 coches. El hombre debió haberlo visto también, porque de repente salió disparado de la imagen. Un segundo después, oí que se abrían las puertas principales. Cuando los agentes desalojaron el edificio, encontraron una gran piedra cerca de la puerta principal, que presumiblemente se usaba para mantenerla abierta, pero no lo encontraron dentro. Había desaparecido. Registraron el estacionamiento, revisaron la calle, y el agente me dijo que quienquiera que fuera, debió de haberse escabullido en cuanto llegaron. No dejaba de darle vueltas en la cabeza después de ver cómo esa mano salía de debajo del escritorio y tocaba el timbre, tranquilo como un rayo. Ahora, cada vez que oigo ese timbre por la noche, pienso en esa noche y en esa experiencia. No creo que vuelva a mirar ese escritorio con los mismos ojos. Y si tú estuvieras en mi lugar, ¿abrirías esa puerta si escuchas el timbre esta noche? Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte a Nocturnia, activar las notificaciones y seguir explorando la oscuridad conmigo. Nos vemos en el próximo relato. Si es que logramos dormir.